Muy buenos días a todos. Soy Araceli, secretaria general de Tecniberia, y esta mañana vamos a tener el webinar denominado La acción medioambiental y social del Banco Europeo de Inversiones y las oportunidades que hay para todos vosotros, para las empresas de ingeniería. Antes de nada, quiero dar las gracias a las tres personas del banco, tanto a Mónica, a Juan Antonio como a Mariana, por estar hoy con nosotros y dedicarnos este tiempo para nuestras empresas. Y espero que os sea a todos de gran interés y este webinar con la información que nos van a proporcionar. Inés, cuando quieras. Sí, hola, bueno, yo quería daros los buenos días a todos. Gracias por uniros a este webinario y agradecer a las personas del BEI que nos acompañan hoy para abordar un tema que es realmente muy importante para las empresas consultoras de ingeniería que quieren trabajar con el Banco Europeo de Inversiones, que es pues su marco de acción medioambiental y social y los estándares que utilizan, ¿no? Lo hemos organizado un poco en colaboración entre el Comité Internacional y también el recientemente creado Comité de Sostenibilidad, ya que pues aborda proyectos internacionales y a la vez aplicando estándares ambientales y sociales como los que abordamos en el nuevo comité. Así que yo os animo a que prestemos mucha atención y hagamos luego preguntas en el coloquio y aprovechemos que tenemos aquí a personas con muchísimo conocimiento y experiencia sobre el tema. Así que sin quitar más tiempo, dar las gracias a nuestros invitados y te cedo la palabra, Araceli, para las presentaciones. Muy bien. Antes de comenzar a presentar a los tres ponentes que van a estar esta mañana con nosotros, os quiero recordar que para poder hacer preguntas las podéis realizar a lo largo de todas las ponencias. Tenéis un icono en la parte de abajo de preguntas y respuestas, ahí nos las podéis ir formulando y luego en la parte del coloquio se las iremos realizando a los distintos ponentes. Pues sin más comenzamos, vamos a comenzar con Mónica Peña, que es Senior Policy Advisor del Banco Europeo de Inversiones, representante en la oficina permanente del BEI que tiene en Bruselas. Nos va a hablar de la presentación general del Banco Europeo de Inversiones y sus compromisos en el campo de la acción climática y la sostenibilidad ambiental. Y Mónica lleva desde 2008 trabajando en el Banco Europeo de Inversiones y durante sus primeros años trabajó como ingeniera de evaluación de proyectos de desarrollo urbano y de transporte público. En la actualidad está asesorando a políticas energéticas y climas en la oficina del BEI en Bruselas y previamente también ha estado trabajando en Bruselas y fue responsable del seguimiento de las políticas de transporte y medio ambiente. Antes de incorporarse en el BEI, Mónica estuvo en el Departamento de Planificación Urbana del Ayuntamiento de Nueva York durante más de 4 años. Con lo cual, pues tenéis una persona con un gran conocimiento en una amplia gama de sectores que a todos seguros os va a interesar. Pues sin más, Mónica, cuando quieras. Hola, buenos días a todos y bueno, como yo soy la primera... es la otra presentación, Alberto, la que pone... Okay. Sí, perdón, gracias. Bueno, ya que soy la primera en hablar, pues quería dar las gracias en nombre de mis compañeros también a Tecniberia por habernos invitado a presentar hoy la acción climática, medioambiental y social del Banco Europeo de Inversiones. Bueno, mientras estamos subiendo la presentación, decir que los slides de la presentación están en inglés, pero vamos a hacer la presentación en castellano. Yo suelo hablar de estos temas en inglés, así que si en algún momento no me sale la palabra en castellano, espero que me perdonéis. Y solo quería, para empezar muy brevemente, con una pequeña introducción sobre el Banco Europeo de Inversiones. El slide el siguiente, por favor, la diapositiva, el slide siguiente. El BEI, el Banco Europeo de Inversiones. Primero, sí, la estructura de la presentación. Primero voy a hacer yo una presentación general de nuestros objetivos climáticos y de sostenibilidad medioambiental
Luego Mariana hará una introducción a los estándares medioambientales y sociales. Luego Juan Antonio se focalizará más en detalle en los estándares medioambientales y Mariana en los sociales. Y luego, por supuesto, el Q&A, el espacio de preguntas. Entonces, como introducción breve, el slide siguiente, por favor. Como breve introducción, el BEI es el Banco Europeo de Inversiones, es el Banco de la Unión Europea. Somos el prestamista, el banco multilateral de desarrollo más grande en cuestión de volumen, y también somos líderes en el tema de financiación de acción climática. Nuestros accionistas son los Estados miembros de la Unión Europea. Si pasamos al siguiente slide, por favor. La sede está en Luxemburgo, pero también tenemos 54 oficinas en todo el mundo, en todos los países en los que tenemos actividad. Y aquí quería mencionar, ¿no?, dado que el enfoque, esta presentación es más sobre fuera de la Unión Europea, quería mencionar lo que se llama en inglés el EIB Global o el BEI Global, que es una nueva marca o estructura que hemos lanzado este año, y que básicamente lo que hace es poner en una única estructura toda nuestra actividad fuera de la Unión Europea. ¿Y esto qué significa? Pues que queremos, entre otras cosas, por ejemplo, tener más presencia in situ, ¿no?, en los países fuera de la Unión Europea. Y de momento ya cada vez estamos abriendo más oficinas. Y bueno, y el plan es seguir abriendo más y para tener pues eso, más presencia y mayor actividad o más impacto fuera de la Unión Europea. Si pasamos a la siguiente, sí, gracias. Entonces, solo para que tengáis una idea del orden de magnitud, no se ve muy bien el slide, pero nuestra financiación en el 2021, en términos de volumen, fueron 86.000 millones dentro de la Unión Europea, y fuera de la Unión Europea 8.000 millones aproximadamente, de los cuales, bueno, ahí tenéis la división por región, pero básicamente nuestra mayor actividad fuera de la Unión Europea se centra en África y en todo lo que son nuestros vecinos directos de la Unión Europea, es decir, ¿no?, el Mediterráneo Sur, y también, y luego por orden de volumen, nuestros vecinos del Este. La siguiente, vale, gracias. Entonces, el 2019 fue un año muy importante para el BEI en lo que se refiere a cuestiones de cambio climático y de sostenibilidad medioambiental, porque en ese año revisamos nuestra política de préstamos para el sector de la energía y decidimos que dejaríamos de financiar inversiones en el sector energético, en combustibles fósiles, a finales del 2021. Entonces, esta fue una decisión muy importante porque fuimos, de hecho, el primer banco multilateral de desarrollo en tomar esta decisión, y que eso, ¿no?, pues ha llevado también a que se nos tome como modelo, ¿no?, en ser, digamos, vanguardistas en este sentido. Y también en el 2019 anunciamos nuestros nuevos compromisos de acción climática y de sostenibilidad medioambiental, que se resumen en 3 compromisos principales, que son que para el 2025 y más tarde queremos que de toda nuestra actividad, de nuestro volumen de financiación, queremos que al menos el 50% esté dedicado a acción climática y sostenibilidad medioambiental, ¿no? Dentro de sostenibilidad ambiental se incluye desde biodiversidad, sector del agua, sector agrícola, etcétera. Luego queremos que en esta década apoyar la financiación de 1 trillón en inglés, que creo que es 1 billón en español,
de euros en estos objetivos y también el estar alineados con los objetivos del Acuerdo de París. Entonces, todos estos objetivos o nuevos compromisos que anunciamos en el 2019, si pasamos al slide siguiente, por favor. Perdón. Bueno, primero, es verdad, tengo aquí algunas cifras, solo también para que os hagáis una idea de nuestra financiación en lo que es acción climática en inversión verde, perdón. Entonces, en el 2021, estos son los volúmenes de inversión y, como podéis ver, la mayor parte en general de nuestra financiación en lo que se refiere a acción climática y medio ambiente. Bueno, en acción climática se dedica a transporte sostenible y luego a energía, tanto energía renovable como eficiencia energética, y luego seguido por otras prioridades que, por supuesto, son igual de importantes, pero que a nivel de volumen pues, son un poco menos. Entonces, si pasamos al slide siguiente, por favor. Sí, pues como os contaba, en el 2019 adoptamos estos nuevos compromisos de acción climática y de sostenibilidad medioambiental, y en el 2020 desarrollamos lo que se llama en inglés el EIB Climate Bank Roadmap 2021-2025, que es un documento que está disponible online y que es la hoja de ruta para los 5 años siguientes y para después de cómo vamos a implementar estos nuevos compromisos. Entonces, el Climate Bank Roadmap está estructurado en estas 4 partes que veis aquí. Yo me voy a focalizar principalmente en una de ellas, pero quizás voy a mencionar algo que no he mencionado antes, que dentro de todos estos compromisos ambientales y medioambientales y climáticos, una parte muy importante es el apoyo a la transición justa, que es una parte integral de toda nuestra acción, de nuestra financiación en estos sectores. Entonces, yo me voy a focalizar espero brevemente, en la parte de alineamiento con los objetivos del Acuerdo de París. Entonces, si pasamos al siguiente slide, por favor. Posiblemente conozcáis, ¿no?, el famoso artículo 2.1c del Acuerdo de París, que dice que todos los flujos financieros se tienen que hacer consistentes con la trayectoria hacia bajas emisiones de gases de efecto invernadero y hacia un desarrollo que sea resiliente desde un punto de vista del cambio climático. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido interpretar este artículo de acuerdo con nuestra actividad, y entonces esto ha resultado en el siguiente slide, por favor, en lo que llamamos el Paris Alignment Framework, que es nuestro Paris Alignment Framework, o sea, el marco de alineación con el Acuerdo de París, y que en la práctica, para resumir, se reduce básicamente a un tema de elegibilidad. Entonces, básicamente lo que hicimos fue ir sector por sector y ver dentro de las operaciones o de los proyectos que son elegibles o que eran elegibles antes, si a partir de ahora seguirían siendo elegibles de acuerdo con los objetivos del Acuerdo de París o no. Entonces, todo esto que estoy explicando, como he dicho, está disponible online. Y básicamente lo que resultó de este ejercicio que hicimos en el 2020 es que la mayoría de los sectores o de proyectos concretos dentro de cada sector, de tipos de proyecto de cada sector que estábamos financiando antes, siguen siendo elegibles, pero sí que se introdujeron a partir del 2021 algunos cambios. Entonces, para resaltar como cambios, por un lado, el tema de la energía, que ya lo he mencionado antes, que dejamos de financiar proyectos de combustibles fósiles en el sector energético. Y si pasamos al slide siguiente, gracias. Aquí se presentan los sectores en los que hay
los cambios más importantes, entonces quizás voy a destacar los sectores que más conozco yo. Bueno, por un lado, en el tema de aeropuertos, se decidió que, o sea, ¿no? que solo nos focalizaríamos, o sea, que ya no financiaríamos nueva capacidad, o sea, incremento de la capacidad de los aeropuertos estaría fuera, no estaría alineado, pero sí que podemos seguir financiando todo lo que sea inversiones, por ejemplo, para mejorar la eficiencia energética de los aeropuertos, todo lo que es seguridad, etcétera, ¿no? Sí, o sea, sigue siendo elegible, pero solo algunos aspectos. Luego, en el tema de infraestructuras de carreteras, lo que estamos aplicando desde el 2021 es un nuevo, bueno, lo que llamamos un análisis económico adaptado, en el cual, bueno, hemos introducido un nuevo Shadow Cost of Carbon, que supongo que será un precio en la sombra del carbón, de acuerdo con los nuevos modelos, ¿no? Nuevos modelos económicos para estar siempre dentro de esta trayectoria para llegar al objetivo de limitar el incremento de temperatura a 1,5 grados Celsius. Y luego en el tema de edificios de eficiencia energética, pues también, bueno, los cambios han sido muy pequeños, pero básicamente es que tienen que estar de acuerdo con, bueno, con las normativas existentes dentro de la Unión Europea. Y esto me lleva a decir que todo esto que estoy presentando se aplica tanto fuera de la Unión Europea como dentro de la Unión Europea, pero en el caso de fuera de la Unión Europea aplicamos el principio que está reconocido ¿no? dentro del Acuerdo de París de la responsabilidad común pero diferenciada según las características o las circunstancias de cada país. Entonces, ¿esto qué significa? Que en el caso de la Unión Europea, por ejemplo, en el caso de la eficiencia energética, aplicamos las directivas europeas. Evidentemente, fuera de la Unión Europea estas directivas no existen, pero lo que aplicamos es el mismo principio o el mismo concepto, la misma manera, el mismo approach, ¿no? Que se diría en inglés, y lo adaptamos de acuerdo a las circunstancias de cada país. El siguiente slide, por favor. Muy brevemente, como también es una parte que creo que es relevante, en el año pasado, en la COP26, presentamos nuestro plan de adaptación climática, que es la primera vez que tenemos un plan dedicado solo a adaptación climática, y por supuesto el objetivo es financiar mayor volumen y proyectos que tengan más impacto en el tema de financiación climática. Y uno de los objetivos es, nos gustaría que al menos el 15% de toda nuestra financiación de acción climática o sea, que el porcentaje de financiación climática que va a adaptación sea un 15% en el 2025. Entonces, bueno, hay 3 slides que hablan más en detalle de adaptación, pero no me voy a detener en ellos porque ya vamos un poco mal de tiempo. Perdona eso, Mónica, un minutillo más. Sí, y quizás lo que sí que quiero comentar, que bueno, luego si pasamos al 2 slides, no, el siguiente, por favor. Bueno, decir que adaptación fuera de la Unión Europea es una de nuestras, es una gran prioridad, y la resiliencia al cambio climático. Y de cara, ¿no? a lo que se refiere, si pasamos al siguiente slide, concretamente en lo que son ya, digamos, los proyectos, lo que hacemos desde el 2019 es, en cada proyecto que financiamos, tenemos que hacer un screening para ver cuál es el impacto, o sea, cuál es el riesgo climático climático físico de ese proyecto. Entonces, lo que hacemos es un screening y vemos si el impacto puede ser pequeño, mediano o grande, y en el caso de que sea grande, los promotores de los proyectos, nuestros clientes, sabemos qué medidas están tomando, ya sea a nivel de diseño del proyecto o de planificación para
para tratar con estos riesgos. Entonces, creo que esto es importante porque esto se traduce, por supuesto, en más trabajo a nivel técnico, ¿no? con los promotores del proyecto, y lo que podemos también hacer es, sobre todo fuera de la Unión Europea, es ayudarles a, o sea, si identificamos que el proyecto tiene bastantes riesgos climáticos, pues podemos ayudar al promotor a introducir los elementos en el diseño del proyecto para solucionar para tratar con estos riesgos, para intentar minimizar estos riesgos. Y ahora ya paso la palabra a Mariana. Gracias. Muchas gracias, Mónica, por la exposición. Vamos a continuar con la siguiente ponencia, que va a correr a cargo de Juan Antonio Jiménez García y de Mariana Ruiz Alvarado. Nos van a hablar de los estándares ambientales y sociales que han sido recientemente revisados para la financiación fuera de la Unión Europea. Juan Antonio está especializado en el ámbito de la seguridad y la resiliencia del agua, y por otra parte Mariana está especializada en cambio climático y aspectos sociales en la unidad de políticas sociales. Pues cuando queráis, Juan Antonio y Mariana. De acuerdo. Mariana, ¿indicas tú un poco los estándares así de forma general o paso ya directamente yo al primero? No se te escucha. No, tienes el mute puesto en el portátil. Tendrías que quitarlo, Mariana. Ahora. Pero no te escuchamos, ¿no? Bueno, mientras Mariana intenta solucionar el tema del sonido, seré muy breve por aumentar un poco la presentación. Yo soy ingeniero de caminos y trabajo en el sector del agua, en el banco, desde el 2011, y me dedico a la preparación y ejecución de proyectos. Los estándares medioambientales y sociales pues, se han revisado recientemente. Mariana, ¿ya estás a solucionar el problema? ¿Escuchamos? No. Si quieres, Mariana, salte y vuelve a entrar a ver si es que se ha enganchado, y a ver si así lo vamos solucionando. Voy adelantando entonces, como yo de todas formas tenía que empezar con el primero. A ver, los estándares, son 11 estándares que definen un poco la política medioambiental, social, climática del banco, y que van que están identificados por tema, y que según el proyecto pues afecta a 1, a 2, a 3, en función del proyecto pues puede afectar a una serie de estándares que son los que nosotros identificamos y que luego hay que darle un seguimiento durante el ciclo del proyecto. Entonces, el primer estándar, que es si pasamos a la siguiente slide, por favor. Esta era la presentación de Mariana, que si tiene el problema de sonido, pues seguiremos pasando. Entonces empezamos directamente con los estándares, seguimos pasando, aquí nos quedamos. El primer estándar, que es un estándar transversal, es decir, aplica a absolutamente todos los proyectos, no es un estándar específico, como veis, es medioambiental, clima, social, integra ahora los derechos humanos en la última revisión que se ha hecho, y lo que se asegura el banco es que todos los riesgos sean evaluados, se identifiquen y que se tengan en cuenta en todo momento del ciclo del proyecto, no solo en la fase de preparación, sino también en la fase de ejecución e incluso de explotación, ¿de acuerdo? Lo que se busca es maximizar el impacto positivo del proyecto y que nos aseguremos de que se está cumpliendo la legislación en vigor aplicable. ¿Cuál es la legislación? Como ha dicho Mónica anteriormente, pues dentro de Europa está claro, son las directivas europeas y la legislación nacional, una vez que
que se han traspuesto la legislación europea, la que se aplica fuera de Europa, al no ser posible, pues hay dos cosas. Son la primera, la legislación nacional, pero el segundo son los principios de la directiva europea, lo que se aplique, lo que nosotros buscamos que se aplique. Entonces, en caso de contradicción, son los estándares del banco los que buscamos que se apliquen. ¿De acuerdo? En caso de que sea más restrictivo la legislación nacional, pues entonces en tal caso sería la legislación nacional medioambiental, social, etcétera, la que se aplicaría. Pero el mínimo sería, por supuesto, el cumplimiento de los principios de la directiva europea. Un punto que quería decir, que yo creo que es importante, es decir, que es importante para vosotros, es no solamente cuando comentaba Inés el hecho de trabajar con nosotros. El BEI no es un banco de desarrollo, es un banco de inversión. ¿De acuerdo? Nosotros en nuestros proyectos la responsabilidad es completa del promotor, del propietario del proyecto. En mi caso, que trabajo en proyectos de agua, pues es la empresa de aguas o el Ministerio de Hidráulica. Es decir, es la entera responsabilidad, la preparación, ejecución del proyecto por parte del promotor. Eso sí, nosotros lo que tenemos que cerciorarnos es de que se cumple de acuerdo a los estándares que nosotros exigimos y requerimos. Pero la gran parte de la financiación nuestra es bien a través de préstamo, que va para el promotor, y es el promotor el encargado de lanzar y de licitar las consultorías y los proyectos. En casos muy concretos, el banco, pues por fondos delegados o que tengamos o para incluso propios para apoyar la ejecución o la preparación de proyectos, podemos nosotros licitar consultorías que no inversión. Entonces, son dos aspectos diferentes, pero no siempre se estaría hablando de trabajar para una consultoría del banco, sino lo más normal en un proyecto, en el ciclo del proyecto, es que la consultoría, ya sea de supervisión de obra, de preparación de proyectos constructivos, etcétera, estudios de impacto ambiental, los prepare un promotor de acuerdo a los estándares que están definidos por el banco, que es lo que nosotros requerimos en el contrato de la financiación del préstamo, ¿de acuerdo? El siguiente estándar tendría que ser Mariana, que no sé si se ha conectado. No. Está teniendo problemas Sí. con el audio y no... Vale, entonces pasamos al número 3, porque Mariana está en la división medioambiental, clima, social, y ella iba a hacer la presentación. Nos quedamos en el 3, Mariana iba a hacer la presentación de los estándares sociales, ¿de acuerdo? Que es su especialidad. Entonces yo sigo con los estándares medioambientales y pasamos al estándar número 3. Como veis, son muy generales, tenéis toda la información y podéis descargarla para leerla más en detalle en la web del banco, así que pasaremos de una forma muy general. Los estándares medioambientales prácticamente siguen siendo los mismos que había antes. El número 3 pues, es de eficiencia de los recursos y prevención de la polución. Los objetivos que tiene, pues reducción la presión que se ejerce en los proyectos sobre el medio ambiente, y frenar en paralelo en todo lo posible, como ha comentado Mónica, que eso es nuevo, el cambio climático. Entonces, ¿cómo se consigue esto? Pues es un poco una combinación de cosas, como puede ser pues la tecnología, los procesos de producción, los servicios, la evaluación de una infraestructura existente frente a una propuesta de una nueva infraestructura, es decir, en tanto en cuanto se pueda optimizar algo, pues se evita construir algo nuevo. Es decir, es un poco, eso varía muchísimo en función del sector. Claro, no es lo mismo un proyecto de carreteras que un proyecto de una planta de residuales que un proyecto por ejemplo, de una fábrica. El BEI financia prácticamente todos los sectores, con lo cual, en función del sector, pues habrá que evaluar todo esto correctamente en la fase de preparación. Por supuesto, la relación con los términos que ahora están
en boga pues es economía circular, gestión de residuos, etcétera. Es decir, no hay mucho que os pueda explicar en este caso. Pasamos al siguiente, que sería el estándar número 4. Es un poco lo mismo que el anterior, es un estándar bastante conocido por todos, es biodiversidad y ecosistemas, simplemente enfatizar en su importancia. La idea es de que no haya pérdida, por supuesto, en la biodiversidad, cuando se ejecuta un proyecto y si es el caso también, pues intentar maximizar el impacto positivo del proyecto en todo lo posible. Esto incluye pues, gestionar los recursos de una forma sostenible, incluyendo también la consideración de las personas, comunidades que vivan o que estén en relación con estos recursos naturales. Es decir, cuando estamos hablando de Foro de Europa, pues es el compromiso del respeto y perseverar por ejemplo, comunidades indígenas, ¿no? Entonces eso varía mucho en función de la ubicación del proyecto, el tipo de proyecto, pero es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de biodiversidad y ecosistemas no solamente nos estamos refiriendo a lo tangible, sino también hay que considerar todo lo que gira en torno a esos ecosistemas y que no se vean afectados durante cualquier fase del proyecto y, repito, preparación, ejecución y luego durante la vida económica del proyecto, que no se vea a medio y largo plazo. El estándar número 5 te lo dejo, Mónica, que es de clima. Sí, bueno, básicamente ya he contado la mayoría de las cosas, creo yo, pero bueno, como bien ha dicho Juan Antonio, existe este estándar que es el número 5 sobre cambio climático, ¿no? Y que todas nuestras operaciones tienen que estar alineadas con los objetivos del Acuerdo de París. Creo que quizás lo más relevante para este grupo es el tema que he comentado ya de adaptación, ¿no? De que analizamos los proyectos mirando cuál es el riesgo climático y que se realiza un análisis económico que tiene en cuenta bueno, pues evidentemente se da un valor a la reducción de emisiones del proyecto, etcétera. Gracias. Muy bien, y pasamos al número 10, que es el último de medioambiental, y si vemos que Mariana tiene problemas, hacemos un repaso y paso Vamos a ver que creo que Mariana ha podido recuperar el audio, a ver si puede entrar. Sí, a ver, ¿me oís? Sí, perfectamente, Mariana. Pues cuando quieras ir con el estándar 10 y luego yo empiezo. Vale, hacemos eso, de acuerdo. Pues el estándar 10 yo creo que es muy simple, muy evidente, es el patrimonio concierne al patrimonio cultural. Pues es el reconocimiento que los proyectos del banco, el valor cultural, científico, social, etcétera, del patrimonio, con lo cual es pertinente la identificación y la evaluación de los riesgos y de los impactos, tanto de lo tangible, cuando hablamos de patrimonio cultural, nos referimos no solamente a la parte tangible, sino también a la parte no tangible del patrimonio, que a veces no es tan evidente, pues el temas como lengua, religión, música, etcétera, que se pueden dar en cualquier proyecto fuera de Europa, en países en vías de desarrollo. Alinearnos con estándares internacionales, tipo de UNESCO, etcétera, y poco más. Pero repito, es importante lo que decían en la primera slide, es sobre todo que es la responsabilidad del promotor. O sea, nosotros lo que queremos asegurarnos es que todos estos temas por los que he pasado rápidamente se tienen realmente en cuenta en la financiación del proyecto. Cuando el promotor está preparándolo, cuando el promotor está realizando los trabajos, cuando se están supervisando las obras y cuando se pone el proyecto en explotación. Es decir, digamos que hacemos
una labor más de vigilancia para asegurarnos que realmente se están cumpliendo todos estos estándares. O sea, no, el banco no los hace el banco per se mismo, salvo en algún caso excepcional en que tengas una asistencia técnica financiada, en que realmente tú reclutes a un consultor para que lo haga. Pero lo más normal del mundo es que se haga en el entorno del proyecto por el promotor. Y ya paso la palabra a Mariana. Muchas gracias y buenos días a todos y disculpas por los problemas técnicos. He tenido que unirme con mi ordenador privado. A lo mejor solo complementar lo que se ha dicho en la parte intangible en este último estándar, de que en muchos proyectos ahí son donde los constructores y las empresas españolas en ese sentido pueden encontrar problemas, es con todo lo relacionado con espíritus y creencias, y ahí es donde a la hora de emprender los trabajos ahí pueden encontrar, por ejemplo, el método Quito. Uno de los principales problemas es que la gente pensaba que debajo de la plaza principal, donde está la iglesia principal, había un antiguo templo inca y donde habría muchos espíritus y la gente tenía mucha aprensión, y la empresa constructora tuvo que hacer unos estudios especiales para probar que debajo no había nada, para que la gente estuviera más tranquila. Y esas son cosas que pueden dilatar y que pueden hacer más caros los proyectos. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta desde un punto de vista cuando se hace la licitación del proyecto y están vuestras, perdón por mi español, los bits, las pujas, ¿no?, por los proyectos. Entonces, si vamos al principio a lo mejor de la presentación, no sé si has podido hacer la introducción al... No la he hecho, Mariana, te la dejo. Bueno, pues si quieres vamos rápidamente, hago la presentación. Estos estándares y nuestra política de sostenibilidad ambiental y social fue aprobada en febrero de 2022 y aplica a todos los proyectos que empiecen a mirarse a partir de marzo de 2022. Se engloba en toda la perspectiva de nuevos cambios que ha habido en temas ambientales y sociales, con mucha atención a la parte climática y a la parte de derechos humanos. Y en la parte de la política, ahí se pueden ver cuáles son las 10 actividades principales o las que el banco da más importancia en temas ambientales y sociales, y recomiendo que se vea. Y esos objetivos, esa visión que tiene el banco sobre la sostenibilidad ambiental y social, la transformamos o la operacionalizamos a través de nuestros estándares, ¿no? Entonces, hiciste ya el estándar 1, entiendo. Sí, correcto. Lo que es importante es que a lo largo de todos los estándares, cuando hablamos de impactos y riesgos ambientales, climáticos y sociales, incluimos derechos humanos. Entonces se tienen que entender, y esto fuera de la Unión Europea es particularmente importante, pero también lo estáis viendo, sobre todo los que estéis involucrados en proyectos solares, se está viendo ahora mucho en los temas de, por ejemplo, de la cadena de suministros, ¿no? Entonces, esto es algo que se tiene que tener en cuenta, que es un tema que puede ser difícil. También las empresas que estéis involucradas en proyectos digitales, también es algo que estamos viendo mucho en temas de ciberseguridad, etcétera, etcétera. Cómo vemos la parte de derechos humanos y cómo podemos tener una interlocución adecuada con gobiernos que en ciertos países pues puede ser difícil tener esta discusión sobre derechos humanos. Y si pasamos al estándar 2, sí, en el estándar 2 sobre participación de las partes interesadas no es una muy buena traducción, no hay una buena traducción para stakeholder engagement, pero lo que se destaca en este estándar, que antes era nuestro estándar 10 y que ahora lo hemos transformado en nuestro estándar 2, para dar importancia sobre el hecho de que es un tema transversal y que aplica a todos los proyectos. Tenemos una diferenciación a nivel de la Unión Europea y de fuera de la Unión Europea. En la Unión Europea sería a nivel de cómo los requisitos de consulta pública, etcétera, están dentro de las leyes de impacto ambiental.
y a nivel de fuera de la Unión Europea ya hay una obligación de tener lo que se llama en inglés meaningful engagement, y de tener una consulta y una participación de las partes a lo largo de todo el proceso, desde las ideas de tener el proyecto durante toda la etapa. Y lo que es importante y que es nuevo en este tema es el hecho de que introducimos que no aceptamos represalias, especialmente los que estéis involucrados en proyectos en Centroamérica relacionados con proyectos de renovables, lo sabéis, hay muchos problemas con represalias a las personas que se oponen o que tienen quejas sobre los proyectos. Esto es algo que no es aceptable. Y también se exige que haya un mecanismo de quejas a nivel del proyecto en todos los proyectos fuera de la Unión Europea. Siguiente. Vamos a pasar a las 6. Al estándar 6. Bueno, este es el estándar sobre reasentamientos involuntarios, donde se entiende reasentamiento involuntario cualquier movimiento de personas, sea económico o sea físico, que no puede negarse. Es decir, en el momento, por ejemplo, si hay procesos de expropiación en el que una persona no puede decir no, eso sería también considerado como un proceso involuntario. Aquí tenemos diferencias entre la Unión Europea y fuera de la Unión Europea. Fuera de la Unión Europea, cualquier reasentamiento involuntario tiene que seguir nuestras normas. Hemos introducido un anejo a este estándar 6 en el que describimos cuáles serían los componentes de los planes de reasentamiento. Temas importantes que son nuevos y el que estamos dando más importancia a lo mejor que otros bancos, por ser este el último estándar que se ha aprobado, damos mucha más importancia a los temas de intentar obtener equidad entre hombres y mujeres. Sabemos que en muchos países toda la compensación la reciben los hombres y aunque no podemos forzar a que se haga algo contra leyes, pero sí intentar por parte de las promotores que haya una compensación también a las mujeres y que se tenga también en cuenta las actividades que éstas hacen. Otro punto importante es que estamos aclarando con las confusiones que hay en el tema de reasentamientos involuntarios en torno a los desplazamientos forzosos o desalojos forzosos y la diferencia con los desalojos dentro de la ley, ¿no? Entonces, para nosotros un desalojo forzoso es completamente inaceptable y podemos parar los proyectos si esto ocurre. Y nos ha pasado en algún proyecto que esto ha sido así, como en Cairo, por ejemplo, en el metro de Cairo hemos tenido que parar los desembolsos y lograr que la compensación se hiciera adecuadamente y que se pusieran remedios a lo que había pasado. Luego también una cosa que es importante y que es nueva y que es que se establece que las responsabilidades con respecto al reasente involuntario se aclaran. En muchas partes va a ser responsabilidad del gobierno o de las autoridades locales. Un tema que es muy importante como empresas que a lo mejor se estéis pujando por proyectos es que tiene que quedar muy claro de quiénes son las responsabilidades cuando lo hagáis. Porque en ciertos proyectos donde no ha habido esta claridad ha habido muchos problemas, muchos retrasos que causan muchos problemas. En Metro Lima al principio hubo retrasos que la empresa constructora pidió más de 300 millones de dólares de compensación por todos los retrasos porque no estaba claro de quién era la responsabilidad de hacer estos reasentamientos. Y un tema importante en el que hay que tener en cuenta y que muchas veces los gobiernos o los promotores no están mirando las cosas muy bien y que afectan mucho a la hora de ejecutar los proyectos es cómo se compensan
los cerramientos, especialmente cuando estamos hablando de proyectos en zonas urbanas, cómo se hacen los cerramientos durante las obras y cómo esto afecta a la movilidad de la gente, a los comercios, etc. Las leyes no prevén que se compense a los negocios que sufren una pérdida económica por estar cerrados las calles colindantes, y sin embargo nosotros sí miramos a estos temas. Entonces son cosas que hay que mirar con mucha atención, porque pueden ser diferencias importantes entre la legislación nacional y nuestros estándares, y que puede dificultar los proyectos y retrasar los proyectos con los contratistas. Pasamos al siguiente estándar. Este estándar ha cambiado de nombre. Ahora estamos dando mucha más importancia a los pueblos indígenas y a la cuestión de género. Tener dos partes diferenciadas muy claras. Primera es sobre grupos vulnerables, marginalizados o que pueden sufrir discriminación, donde definimos el concepto de vulnerabilidad, que está basado en criterios socioeconómicos, donde tenemos una lista bastante amplia de características socioeconómicas que incluyen temas relacionados con la identidad de género, por ejemplo, como novedad, pero también estamos mirando a las condiciones de salud de las personas. Entonces, una panoplia, digamos, de características socioeconómicas mucho más importante y desarrollada que otros bancos. Luego el siguiente punto es, tenemos otra sección sobre pueblos indígenas. Pueblos indígenas dentro de la Unión Europea también los pueden encontrar, no solo en proyectos que podáis hacer en Finlandia y Suecia, pero en lo que llaman los franceses los dom-tom, como pueden ser la Guayana Francesa, Martinique. En zonas así también encontramos grupos indígenas, y eso también puede ser dificultoso, porque las leyes nacionales en España sí hemos aceptado o firmado, ratificado las convenciones internacionales a este respecto, pero la mayoría de países que están afectados por pueblos indígenas no las han ratificado, y esto genera muchos problemas. También cuando van a países en Latinoamérica, por ejemplo, donde hay mucha persona indígena, ciertos países sí reconocen a los indígenas, pero puede ser que el proceso de consulta con los indígenas no haya sido adecuado. Y es el principio de Free, Prior and Informed Consent, que es consentimiento previo, libre e informado, que es un requisito que nosotros pedimos y que es muy importante que el promotor del proyecto haya obtenido antes de que las obras comiencen. Siguiente estándar. Ese estándar es sobre derechos laborales. Nos focalizamos en los principales derechos laborales: que no haya trabajo forzoso, que no haya niños trabajando, que haya no discriminación, y que tengan los derechos sobre sindicatos, y etcétera. Estos son temas que fuera de la Unión Europea pueden ser muy complicados, donde se pueden obtener problemas, especialmente en estos dos últimos aspectos de los sindicatos y de la no discriminación. Se pueden obtener problemas porque la ley no prevé estos asuntos, o lo prohíbe, o facilita cierto tipo exige cierto tipo de discriminación. Entonces son asuntos bastante complicados. El punto que es más diferente es que, por ejemplo, dentro de la Unión Europea, y por supuesto fuera de la Unión Europea, además de la ley, se tienen que cumplir con requisitos sobre hacer un estudio sobre los impactos potenciales en la cadena de suministros. No estamos hablando de mirar a todo tipo de cuestiones, estamos mirando a puntos concretos, a los principales componentes
o la base principal. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa que hace tomate en lata, no estamos hablando de los clips o de los bolígrafos, estamos hablando de las latas, los tomates, etc. Y este es un punto donde, por ejemplo, en el tema solar está habiendo muchos problemas. El siguiente. En este estándar de salud, seguridad y seguridad, que tiene la cosa en inglés, en español, que no hay una diferenciación entre safety y security, ligamos tanto la parte ocupacional como la parte pública. Aquí hemos hecho, además de las cuestiones típicas de salud y seguridad, estamos introduciendo nuevos temas relacionados con, por ejemplo, las pandemias. Estamos introduciendo también temas de seguridad de carreteras y de tráfico. Estamos introduciendo temas también sobre desastres naturales y cómo los desastres naturales están ligados con las tecnologías. Entonces, hay ciertos nuevos requisitos que es muy importante que se miren, porque lo que hemos intentado con este estándar es actualizar y ponernos a la mayor vanguardia de los temas relacionados con la seguridad y con la salud y la seguridad para asegurarnos. Y un tema principal aquí es tener en cuenta las distintas vulnerabilidades. Ya creo que ahora con COVID se ha visto mucho las distintas vulnerabilidades que puede tener la gente por sus condiciones físicas o socioculturales y su exposición a los distintos factores que pueden causar problemas de salud y seguridad. Y con esto acabo, siendo que no nos estamos dejando mucho tiempo a las preguntas. Pues muchas gracias, Mariana, por la exposición, y Juan Antonio, y disculpad a los asistentes por el problema que hemos tenido con él. Vamos a comenzar con la primera pregunta que nos han planteado, que quizá no se ha terminado de entender muy bien cuál es la perspectiva de cada ámbito, y nos dicen que entiende entonces que como las empresas de ingeniería y consultoría, sus acciones a nivel comercial son fundamentalmente con los promotores a través de ellos y no directamente con vosotros. Entonces su valor será estar actualizado en los estándares y requisitos de los proyectos para poder asistir a dichos promotores. Pregunta si es así y si hay algún comentario al respecto. Sí, por aclararlo, es un poco lo que dije antes, es decir, el banco puede licitar sus propias consultorías, pero no es el volumen de donde va a haber consultorías financiadas por el préstamo del banco. El gran volumen del banco se mueve en los préstamos a los promotores, donde los promotores son los responsables de su proyecto. Entonces, el promotor es el responsable de licitar las consultorías y las obras, ¿de acuerdo? Lógicamente, cuando un proyecto o una asistencia técnica a la que quiera optar una ingeniería española en cualquier país fuera de la Unión Europea esté financiado por el banco, debe de ser consciente que tiene que estar de acuerdo a los estándares del banco. Es decir, los estándares medioambientales y sociales del banco se aplican y serán de obligatorio cumplimiento. El promotor, independientemente de lo que diga el promotor, es decir, nosotros estamos aquí para exigir que se cumplen todos estos estándares cuando se deban aplicar. Entonces, el consultor, haciendo referencia un poco a lo que ha dicho Mariana antes, luego puede haber sorpresas en los proyectos y nos vemos obligados a parar la financiación. Si paramos la financiación, se paralizan las obras o se paraliza la consultoría. Es decir, cuando está financiado por el banco, sea directamente o sea a través del promotor, los estándares del banco se tienen que cumplir. Entonces, el consultor debe primero asegurarse de que ese componente o esa asistencia técnica sí está financiada por el banco, pues tendrá que tenerlo en cuenta a la hora de hacer su oferta. Y, lógicamente, en caso de que gane, pues a la hora de ejecutar los servicios de asistencia técnica que tiene que realizar. O sea que, en definitiva, que la labor comercial de las consultoras de ingeniería tiene que ir más orientada al promotor que hacia vosotros como propio banco. Al final el conocimiento es el mismo, es decir, que se aplique los estándares del banco va a ser lo mismo que se aplica a una consultoría lanzada por nosotros o una consultoría lanzada por un promotor.
Pero lógicamente si se hace una exploración comercial en un sector con un promotor y se vende que tienen conocimiento, se está familiarizado con los estándares del banco o incluso lo ponen en la oferta como referencia, etcétera, lógicamente eso no que juegue en contra de un candidato, más a favor. Nos pregunta nuestro asociado Eduardo Díaz Santos que cuál es la tipología de proyectos que está obteniendo las mejores calificaciones para ser financiadas por vosotros y de qué volúmenes de inversión estaríamos hablando de promedio. ¿Hablamos de inversiones o de consultorías? O sea, a nivel de volumen de inversión varía muchísimo, pues porque no es lo mismo nuestra labor dentro de la Unión Europea que fuera de la Unión Europea. Dentro de la Unión Europea nuestra labor es mucho más reducida, es prácticamente asegurarnos el cumplimiento de las directivas. Por ejemplo, en la licitación no entramos a revisar pliegos, a revisar informes de evaluación, mientras que fuera de la Unión Europea sí. Es decir, todo lo que sea los componentes financiados por nosotros, todo lo que es la parte de licitación exige un seguimiento por parte de los servicios técnicos. Volumen de proyectos, pues es que varía muchísimo. O sea, hay proyectos, hablando como proyecto, como un conjunto de asistencia técnica y obras. Van desde 50 millones de euros hasta 500 millones de euros y si pillas un proyecto tipo Metro Quito, Bogotá, estamos hablando de volúmenes muy, muy grandes. Asistencias técnicas, las asistencias técnicas, que creo que es lo que más os puede interesar, hay asistencias técnicas desde muy pequeñas, desde 30.000 euros hasta licitadas por el banco, hasta igual 600.000 euros, o sea, ya es para algo licitado por el banco, puntualmente 1 millón de euros. Las consultorías que puedan lanzar los promotores suelen ser, yo hablo de mi sector del agua, normalmente una asistencia técnica, consultoría del entorno de 1 millón de euros, de 800.000 euros a 2 millones de euros es un poco el rango sobre el que yo me muevo fuera de Europa con las asistencias técnicas. Depende del proyecto, lógicamente, depende si hay supervisión, depende si es solamente los diseños, pero normalmente no suelen bajar de Para megaproyectos podemos encontrarnos con que las licitaciones de consultoría para la supervisión, por ejemplo, del proyecto pueden ser 4 millones. Tenemos también algunas consultorías que son de 10 millones porque son para hacer distintas funciones. Entonces, depende mucho del proyecto, etcétera. Bueno, me imagino que lo que querían saber es ese un poco de promedio que en qué está en los márgenes. Mónica, que tienes la mano levantada. ¿No te oímos? Sí, no, solo quería añadir, bueno, por supuesto, o sea, complementar lo que han dicho mis compañeros y quizás, o sea, con respecto, ¿no? Para que luego, o sea, para que quede claro que sí que en nuestra página web sí que hay ciertas consultorías que lanzamos nosotros que, como ha dicho bien Juan Antonio, no es el mayor volumen, pero si me permitís voy a compartir, porque estaba buscando algunos ejemplos, o sea, puede ser que lancemos consultorías concretas para algo muy concreto y también cada X tiempo se lanza un call for, bueno, un call, ¿no? Para lo que llamamos el framework, ¿no? O sea, por ejemplo, en el sector de transporte tenemos un marco de consultores que ya seleccionamos, ¿no? Bueno, corregidme Juan Antonio y Mariana si me equivoco, porque hace mucho tiempo que no trabajo en proyectos, pero para luego ya tener una lista de consultores que ya hemos seleccionado y para las consultorías pequeñas que nos tienen que publicar, pues podemos ir directamente a esta lista. Pero esto se saca cada X tiempo. Justo ahora vamos a revisar y vamos a sacar probablemente a principios de 2023 una serie de llamadas. Todo esto aparece en el OYEU, o sea, en el diario oficial de la Unión Europea. Vamos a lanzar varios de estos marcos
para cada tipo de sector, para movilidad, para energía, para nosotros dentro de la parte de cambio climático, medio ambiente y social. Entonces depende del tipo de consultoría, pueden solicitar. Entonces, una vez que sí son seleccionados, están dentro, digamos así, de un pool. Entonces, cuando se necesita una consultoría especial, porque se necesita, por ejemplo, Juan Antonio necesita que alguien haga algo en un proyecto que tenga de aguas, entonces puede hacer un mini call dentro de todos los que estén dentro de su framework, dentro de su marco, y pueden solicitar. Entonces, todos estos marcos van a salir a licitación a principios de 2020. Vale, o sea, por entendernos, sería que a primeros del 23 saldrá en el Diario Oficial de la Unión Europea finales del 22, principios del 23. Principios del 23, que es lo que habitualmente se denomina como, si dijeras, contrataciones marco, que es una bolsa donde vosotros seleccionáis un grupo de empresas y luego de esa selección se genera una bolsa y a medida que vais teniendo necesidad vais haciendo pequeñas selecciones dentro de ese grupo, ¿no? Sí. Van por sectores, están organizadas por sectores. Sí, y las sectorizáis para tenerlo especializado. Sectores para un nivel amplio, o sea, es energía. Sí. Medio ambiente. Medio ambiente, O sea, es decir, eso ellos no, hay tendrían muy que pocos. buscar a finales de este año, primeros del que viene, esos anuncios en el boletín de la Unión Europea y aplicar a vosotros para que sean seleccionados, estar en ese contrato marco y cuando vayáis teniendo necesidades hacéis pequeñas llamadas. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues veo que no hay muchas más preguntas. La verdad que ha sido muy interesante y clarificador todo lo que nos habéis explicado esta mañana a los tres, tanto Mónica como Juan Antonio como Mariana. Y desde la asociación, desde Tecniberia, queríamos daros las gracias por vuestra ayuda para dar a conocer a las consultoras un poquito más de cómo funcionáis y por la información tan detallada de cómo poder contratar con vosotros. Y sin más, pues muchas gracias. Tan solo una cosa, es importante dar seguimiento al Diario Oficial de la Unión Europea. Todos los contratos nuestros que están por encima del mínimo requerido para la publicación, absolutamente todo lo publicamos en el Diario de la Unión Europea. Bueno, sí, hay obligación, superados unos umbrales económicos, de que esté publicado en el Diario de la Unión Europea. Tanto dentro como fuera de Europa. Eso es. Pues lo dicho, 1.000.000 de gracias al banco y a vosotros por vuestro tiempo, por vuestra dedicación a las consultoras y que tengáis buen día. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.